Ese fondo de ROFEX 20 fue el primero que hubo, que es un índice pasivo de acciones, y lo hicimos justamente para que sea el subyacente del futuro de ROFEX 20. Hoy ya hay otros 6 fondos en la industria que siguen el mismo benchmark. En general son más chicos, porque Sí. claramente los fondos de acciones son todos bastante chicos, pero por suerte ha ido creciendo dentro de las posibilidades de los fondos de acciones en Argentina. Y justamente uno de los usos es ese arbitraje. Lo que pasa es que con el arbitraje la gente entra y sale, no se queda en el fondo. Arbitra la tasa de interés implícita contra el fondo y luego se retira cuando realiza ese arbitraje. Claro, ya en tasas interesantes. La realidad es que la rentabilidad es buena. Ujú. Por lo menos para estar colocado en pesos. Claro, el punto siempre cuando uno habla de tasas, incluso cuando uno habla de tasas implícitas con los futuros, siempre estamos hablando de la alternativa de alguien que va a estar en pesos. No es cuando alguien dice, bueno, haces dólar link y te vendés futuros y haces una tasa del 45 en pesos. Está bueno eso, y versus si tu alternativa es un plazo fijo en pesos, es una cosa. Si tu alternativa, si tu inversión es dólar link, es otra cosa. Hay que ver cuál es tu view, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ya ahí estamos online, la gente ya se está subiendo, así que esperamos algunos minutitos más, aquellos que les falte subir, pero no mucho más por respeto a quienes ya están online a tiempo. Bueno, si les parece, ya son y 35. Arrancamos. Buenos días a todos. Hoy básicamente tenemos otro ciclo más de estas charlas que estamos teniendo con distintas gestoras de fondos con las cuales nosotros estamos trabajando. Somos ACDI, colocadores, en este caso, de los fondos Southern Trust. Recientemente empezamos la relación con ellos, estamos muy contentos. De nuestro lado estamos yo, Isaac Feinstein, Agustín Capra, Iván Petrini y el resto del equipo de la mesa también. Y tenemos como invitados hoy, está Gastón Moltracio, quien va a estar liderando la charla, junto con, digamos, participando también un poco más de oyentes, Javier Marcus y Jorgelina Colombini, comerciales de los fondos. Brevemente, Gastón es gerente de inversiones de los fondos Southern Trust, fue director de Asset Management en Criteria, Sociedad de Bolsa, y Portfolio Manager en Citigroup Asset Manager, en las unidades de Buenos Aires y Santiago de Chile, ¿sí? Gastón es actuario de la Universidad de Buenos Aires y máster en finanzas con orientación al mercado de capitales del SEMA, y a su vez es profesor de la materia de administración de portfolios de la maestría en la Universidad Torcuato Itela. En el momento en el cual yo tuve el gusto de conocerlo hace 11 años atrás, en un curso
muy particular e intenso, ¿no? Nos contaba, recién hablábamos entre telones con Gastón, así que nada, ahí arrancamos, le dejo la palabra a Gastón, que va a estar llevando un poco la charla. Quienes quieran hacer preguntas, las pueden ir dejando por el chat, y nosotros al final de la charla las transmitimos. Gracias, Isaac. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Iván. Gracias, Agustín. Un placer, la verdad, que nos den este espacio en esta mañana. Gracias a todos los clientes de Petrini que se han conectado para la charla. Bueno, como decía Isaac, mi nombre es Gastón Moltracio, soy el gerente de inversiones de Southern Trust, que es la administradora de fondos comunes de inversión del grupo TPCG. Southern Trust nace por el año 2011, ya tenemos casi 9 años de trayectoria. Estamos manejando algo así como 25.000 millones de pesos en activos bajo administración, y bueno, muy contentos de ir sumando ACDIs que puedan distribuir nuestros fondos y nuestros productos. La idea de la presentación es, bueno, primero charlar un poquito sobre el panorama global. No va a ser una presentación donde estemos hablando de qué va a pasar con la macro a nivel global, con el COVID y todo eso, si hay una recuperación en W, en B, todo eso seguramente ya de alguna forma entendemos que hay muchos clientes abastecidos con ese tipo de charlas. La idea es ir más que nada a los activos financieros y contarles qué estamos viendo nosotros a partir de este evento tan particular que nos ha sucedido como comunidad planetaria, y la realidad es que, bueno, ver cómo impactan los activos financieros y qué podemos esperar de los activos financieros hacia futuro. Y después sí vamos a estar hablando de un poco el enfoque hacia Argentina, qué lugar ocupa Argentina en este nuevo esquema mundial de inversiones, y por qué hay una oportunidad para los activos argentinos a pesar de todas las vicisitudes y las zozobras que estamos viviendo hoy en día desde el punto de vista del dólar, el contado con liqui y los activos en particular. Si les parece, comenzamos. A nosotros nos gusta, de alguna forma, describir al evento de marzo del 2020 como una expropiación por parte de la Reserva Federal de Wall Street. Por ahí las palabras suenan un poco fuertes. En definitiva, bueno, pensar que la Fed se expropia a Wall Street es como atribuirle una característica demasiado empoderada, pero ha sido así. La verdad que nosotros entendemos que a partir de marzo hay que empezar a mirar los activos financieros de una manera distinta. El enfoque tradicional, lo que hemos aprendido, no sé, en la universidad, en algún curso de inversiones que hemos tomado, la realidad es que después de lo que sucedió en marzo, es como que, por lo menos, no digo que entraría en desuso, pero sí que por lo menos entra en una cuestión de empezar a ponerlo en tela de juicio y criticarlo desde diferentes aristas. Yo lo que les traigo acá es un gráfico donde en un eje, en el eje de la izquierda, vamos a estar viendo cómo evolucionó la hoja de balance de la Reserva Federal. Fíjense que partimos del año 2008, donde de alguna forma el quantitative easing, este esquema de relajación monetaria por parte de la Reserva Federal, había sido la contracara y la respuesta del Banco Central de Estados Unidos a la crisis del 2008. A partir del 2014 se había estabilizado y ya en el 2017-2018 había empezado con un esquema de reducción en la hoja de balance de la Fed, porque Powell en ese momento, que había sucedido ayer en la Reserva Federal, entendía que no eran necesarios ese tipo de estímulos para una economía que se estaba recuperando. Bueno, todo eso quedó atrás. En marzo de este año la hoja de balance de la Reserva Federal pasó de 4.4 trillions, que estaba en promedio en los años 2015-2016, a casi 7 trillions. Y el mercado americano, que en febrero había hecho máximos y que parecía que no tenía piso, cuando ve que la respuesta monetaria era de esa magnitud y de esas características, enseguida empieza a recuperarse. Es decir, la Fed lo que hace es intervenir en el mercado financiero para, de alguna forma, amortiguar las pérdidas forzadas producto del pánico que estaba generando la pandemia, en el sentido de que no se sabía cuándo terminaba, no se sabía si eras un ciudadano global, si ibas a continuar con tu empleo o no. Entonces había ventas forzadas. ¿Por qué? Porque en definitiva mucha gente
que estaba quedando desempleada y necesitaba hacerse de liquidez, y algunos porque pensaban que íbamos a un escalón parecido al que vimos en el año 2008, cuando el S&P 500 llegó a caer algo así como 60% en lo que fue punta contra punta. La realidad es que la intervención de la Fed lo que hizo que fue el bear market más corto, uno de los bear markets más cortos de la historia, duró apenas 35 días, entre el máximo de febrero y el piso que se ve en marzo, y después se da una recuperación violenta. Más allá de esa recuperación, lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de analistas y portfolio managers es que ahora las señales de precio que ofrece el mercado son distintas a las que ofrecía antes. Es decir, ahora el mercado deja de operar fundamentals para empezar a operar mayor o menor emisión monetaria, es decir, mayor o menor estímulo monetario. Y en ese sentido hay que acomodar las carteras en forma distinta a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, nosotros lo que tomamos es una medida de evaluación tradicional, es decir, calcularle un múltiplo al S&P 500. El S&P 500 es el índice de las acciones americanas más representativo, más abarcativo, es decir, tiene 500 compañías adentro de su índice, con lo cual es un indicador de los más conocidos desde el punto de vista de la evolución del mercado americano. Y bueno, en primer lugar lo que hacemos es tratar de calcularle o de ver en términos históricos el precio que tiene el S&P 500 vis-a-vis las ganancias proyectadas que tienen las compañías que forman parte del S&P 500, si en ese sentido el mercado está caro o barato. Hoy el mercado está tradeando niveles de price earnings proyectados, no pasados, sino proyectados para las ganancias del S&P 500 de 22 veces. Entonces, cuando uno ve una evolución histórica de ese mismo indicador, uno tendería a pensar que el mercado se fue de rosca, que es decir, que este estímulo monetario ha sido tan violento, rápido y masivo, que ha llevado a niveles de evaluaciones que difícilmente se sostengan en el tiempo si uno tiene en cuenta un análisis histórico. Pero ¿qué pasa? La realidad es que en inversiones siempre el juego es relativo. Entonces, cuando uno calcula, en lugar del price earning proyectado, lo que sería el earning yield que tiene el S&P 500, es decir, la inversa del price earning, ¿el price earning qué es? Bueno, es lo que vale el S&P 500 hoy, alrededor de 3.500 puntos, dividido las ganancias proyectadas para esas 500 compañías que forman parte del S&P 500, eso nos da 22 veces, que el mercado está tradeando 22 veces las ganancias proyectadas que tiene el S&P 500. Si uno hace la inversa de ese mismo indicador, bueno, uno puede calcular en términos de los earnings per share de las compañías, dividido lo que vale el S&P 500, puede calcularle una rentabilidad anual para las ganancias del S&P 500. Eso nos da alrededor de 4,5%, que es un retorno minúsculo si uno tiene en cuenta una comparación histórica, pero y comparado con lo que valen hoy los bonos libres de riesgo y los bonos a 10 años de Estados Unidos, es decir, el bono, el Treasury de 10 años americano, la realidad que en comparación con el retorno, que es de 0,74, 0,75%, uno está hablando de una prima de riesgo por estar comprado en acciones de alrededor de casi 4 puntos, 3,80. Entonces, ¿por qué el mercado sigue comprando a las acciones, al mercado americano, a las compañías large cap, a los blue chips americanos de altísima calidad, a pesar de estas valuaciones? Bueno, porque en la comparación con otros activos, si bien este earning yield es un retorno minúsculo y ajustado por riesgo, es más, se deteriora aún más, porque uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? El bono del Tesoro americano rinde 0,74, pero de alguna forma yo tengo garantía de que lo voy a cobrar. Ahora, las acciones del S&P 500 puede haber algunas que les vaya muy bien, que es lo que está sucediendo en el medio de la pandemia, y otras que estén al borde del colapso y al borde de la quiebra. Entonces, la realidad es que invertir en acciones, la inversión en activos bursátiles conlleva un riesgo, y si uno ajusta por riesgo ese earning yield, es aún menor el retorno proyectado que uno puede tener en la cabeza. Pero los inversores, frente a este equity risk premium, esta prima de riesgo por encima de los bonos, todavía continúan comprando acciones. Y es más, que es una charla que tenemos con muchos de nuestros clientes. ¿Qué pasa si, bueno, la pandemia no se va como el mercado estaba esperando? Hay una recuperación, no en V, sino que salimos y después hay una V nuevamente, es decir, la clásica W, una pandemia que se alarga en el tiempo y que hace que los earnings de las compañías no sean lo que están proyectando los analistas.
Bueno, muchos analistas te dicen, bueno, si eso llega a ser así, si en definitiva los earnings realizados termina estando por debajo de los proyectados, el estímulo monetario va a continuar. Entonces, está este juego de que a pesar de que las compañías pueden no convalidar esos earnings proyectados, en definitiva, si eso sucede es porque la economía no se recuperó, y si la economía no se recuperó, el estímulo monetario no se va a correr. Entonces, con de alguna forma, con esa red de contención es que los inversores se vuelcan a comprar activos de riesgo, activos de compañías de alta calidad, de una empresa que está bien posicionada en su segmento y que en definitiva, bueno, tiene posibilidades de que le vaya mejor o peor de acuerdo a lo que le pase a la economía global. Pero hay nombres consolidados hoy en la industria que en definitiva muchos inversores, frente al retorno que ofrecen los bonos libres de riesgo, deciden continuar comprando acciones. Y esto es un poco lo que les traigo acá. O sea, tenemos también muchas charlas con clientes donde nos dicen, bueno, la realidad es que estás comprando un forward earning yield para el S&P 500 que es similar al que tenías en el año 99, en el preludio de la explosión de las .com en Estados Unidos, cuando el mercado estaba totalmente exacerbado, comprando acciones de compañías tecnológicas, comprando large cap, comprando equity, pensando que la era digital, la era de Internet iba a permitir una revolución que terminó dándose, pero no en la magnitud que se pensó en ese momento, y que compañías que por ahí ni siquiera tenían hoy, en ese momento, no sé, una oficina y un negocio consolidado, sino que eran una proyección de un plan de negocios, y bueno, salían al mercado con IPOs y el mercado pagaba cualquier cosa. O sea, nosotros, yo personalmente, desde el punto de vista de mi carrera en inversiones, viví ese momento y era en una exuberancia irracional, algo completamente desquiciado que, bueno, después terminó explotando. Entonces, tenemos muchos clientes que nos dicen, guarda, porque estás comprando un earning yield de 4,5 que es tan bajo como el que tenías en el año 2000, en el año 99, principios del año 2000. El punto es que en ese momento los bonos no rendían lo que valen hoy, 0,70. De hecho, en algún momento se dio que se daba un equity risk premium hasta negativo, es decir, que los bonos rendían más que las acciones, es decir, era tal la exuberancia que en definitiva los inversores se volcaban por acciones sin importar qué múltiplo estaban pagando. Hoy en día estamos en una situación donde los bonos rinden 0 y el equity rinde 4,5. Entonces, esa comparación con los años 90, con la exuberancia irracional del año 99, no digo que no vaya a existir en algún momento, porque seguramente si seguimos por este camino de emisión monetaria y tratar de darle soporte a los precios con más dólares en la calle y con mayor liquidez, en algún momento podemos llegar a esos niveles, pero todavía no estamos en estos valores, es decir, en un equity risk premium negativo y en niveles de evaluación del equity de las acciones americanas contra los bonos pero tan tirante como sí se vio en el año 99. Entonces, acá lo que les traigo es precisamente eso, es la diferencia del earning yield menos el retorno de los bonos americanos. Y la realidad es que si uno compara lo que se vio en el año 2000 contra lo que vemos hoy, esto es en términos reales, la realidad es que estamos en una situación un poco más ventajosa desde el punto de vista de la comparación con los bonos. Entonces, si hacemos un análisis histórico, obviamente nos va a dar que el mercado está caro, que en 22 veces el múltiplo. La realidad es que muy pocas veces en la historia vimos eso, pero lo que hay que tener en cuenta es esta situación de tasas de interés tan bajas que, a diferencia del año 2008, donde estaban bajas pero los inversores sentían que de alguna forma esto no iba a durar, parecería ser que vamos a convivir con tasas de interés cercanas a 0 por mucho tiempo, o por lo menos hasta que el desempleo vuelva a niveles más razonables en la economía americana. Y esto, bueno, es un extremo. Esto es mostrarles de alguna manera, en términos de, así como le podemos calcular un price earning al S&P 500, calcularle un price earning a los bonos, es decir, hacer la inversa del 0,74 que están rindiendo hoy los bonos de 10 años, nos da un nivel de price earning para los bonos de 145, algo que no se vio nunca en la historia. Pero bueno, precisamente porque nunca se vieron tasas de interés tan bajas para la parte media y la parte larga de la curva. Entonces estamos en una situación totalmente atípica, y esto muestra a las claras el diferencial de evaluación entre lo que son los bonos y las acciones, y lo caro que están los bonos respecto a las acciones. Es decir, no es que las acciones están baratas per se, sino que en comparación con los bonos libres de riesgo, las acciones siguen mostrando un camino para los inversores desde el punto de vista de, bueno, no quiero que mi plata rinde
tenga rendimiento cero o negativo neto de impuestos. Quiero que rinda algo. Bueno, por eso tolero el riesgo de las acciones y me vuelco acciones en un entorno donde aparentemente por la metodología tradicional de cálculo de múltiplos parecerían o lucirían un poco caras. La pregunta de todos los inversores y la charla que tenemos con los clientes, bueno, todo muy lindo, Gastón, la verdad que puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo, pero ¿hasta cuándo dura? Esto, la realidad es que tiene patas cortas. Ya vimos este tipo de senderos en donde todos los inversores se vuelcan a comprar riesgo y en algún momento algo imprevisto ocurre y se da una corrección. Y sí, es verdad, no podemos estar en contra de lo que ha sucedido en términos históricos a lo largo del tiempo. La realidad es que todos estos momentos de extrema liquidez terminan pinchándose. El punto es identificar en qué parte del ciclo estamos, es decir, cuánto le queda hacia adelante, porque si con esta idea de que hay extrema liquidez, las tasas valen cero y en algún momento algo va a explotar, no invierto, y la realidad es que no invertir y tener mi plata en dólares a cero, y en un entorno como para alguien que vive en Argentina, con lo que se está revaluando el dólar, podría ser un refugio de valor, pero desde el punto de vista de que si continúa para un ciudadano del mundo, para un ciudadano global, si continúa esta expansión monetaria, quedarse en dólares tampoco es una buena alternativa, porque en definitiva esos dólares, si continúa este estímulo monetario, van a valer cada vez menos. Y la verdad que la Fed en ese sentido es clara. Uno no puede acusar a la Fed de tener un discurso medio confuso o medio críptico, como pudo tener Powell en algún momento en el 2018, donde no se sabía qué iba a hacer con la tasa de interés, si la subía, si se quedaba donde está, si empezaba a bajarla. Tuvimos meses de zozobra y mala comunicación por parte de la Reserva Federal, y así no fue. Los mercados le hicieron sentir a Powell esa mala comunicación y vimos correcciones muy fuertes entre octubre del 2018 y febrero del 2019, por ejemplo. Pero ahora la Fed está siendo muy clara, o sea, la Fed está diciendo, muchachos, la realidad es que yo estoy en una situación donde desde mi lugar, o sea, si bien ahora le está pasando mucho la responsabilidad a lo fiscal, diciendo, bueno, pónganse de acuerdo demócratas y republicanos para llevar adelante un paquete un poco más holgado que tenemos hoy, porque en definitiva con lo monetario solo no alcanza, pero la Fed te está diciendo, y lo dijo hace poco Powell, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a tolerar un nivel de inflación incluso que tenga un overshooting por el nivel, por sobre el nivel objetivo que nosotros tenemos de target de inflación de 2%, en pos de que la economía vuelva a generar un círculo virtuoso, el desempleo baje sustancialmente como para estar en niveles no prepandemia, pero sí en niveles más cercanos al preempleo, y que en definitiva, si la inflación tiene que hacer un overshooting por arriba del 2%, valer 2,5%, 3%, pero que en promedio, y que tampoco te dicen bien cómo calculan ese promedio, pero que en promedio en el mediano plazo estemos en un esquema de 2%, yo estaría dispuesto a llevar adelante todos los estímulos monetarios en pos de pasarme un poco de mambo y que se genere inflación. Entonces la Fed está siendo muy clara en ese sentido. Analizando esto, uno diría, bueno, la realidad que parecería ser que se pueden generar algún tipo de momentos de exuberancia irracional, pero la Fed te dice, yo estoy detrás de los acontecimientos, yo no voy a dejar que el S&P 500 caiga sustancialmente porque tengo las herramientas para hacerlo, porque entiendo que se genera un efecto de riqueza negativo, y lo peor que podés hacer para una economía que está tratando de salir de una recesión es sumarle un factor más de incertidumbre a través de un S&P 500 que cada vez vale menos, porque en definitiva, bueno, el ciudadano americano promedio tiene muchos de sus ahorros, ya sea a través de un 401k, es decir, a través de un fondo de pensiones para cobrar en el futuro, o sus inversiones de ahorro personal, tienen mucho de su riqueza en lo que sería el mercado americano. Entonces, tratar de generar cierto soporte en los activos de riesgo parecería ser, aunque la Fed no lo dice explícitamente, parecería ser uno de los direccionamientos que lleva adelante la Reserva Federal. Dicho esto, uno podría decir, bueno, la verdad, si en definitiva me está diciendo que esto tiene para largo, que todavía no estamos en niveles de exuberancia irracional, de múltiplos demasiado descabellados, bueno, compremos riesgo y olvidémonos. Y en ese sentido yo quiero ser cauto, porque la realidad es que si bien algo de eso quiero transmitir, que en definitiva hay que comprar riesgo, porque quedarse en calle en un entorno como el actual
no es una buena decisión. Ya se empiezan a ver algunos niveles de zozobra, o sea, algunos niveles de demasiada tirantez en valuaciones de algunas compañías. Todo lo que es consumo discrecional hoy está tradeando no en 22 veces como tradea el S&P 500, sino ya en 33 veces. Estamos lejos de lo que fue el año 99 con lo que era tecnología, tradeando en niveles de 45 de múltiplos. Sí, estamos lejos. No digo que esto vaya a colapsar mañana. Y de hecho, lo que es tecnología hoy en día parecería que no está tan tirante como llegó a estar en el año 2000. Lo que digo es que de persistir este estímulo monetario, se puede generar en algún segmento del mercado que generalmente no es bien identificable. Es decir, Alan Greenspan en el año 96 dijo abiertamente: yo entiendo que la política monetaria que hemos llevado adelante puede estar generando cierta exuberancia irracional en los inversores, ciertas burbujas, pero uno no sabe cuándo se genera una burbuja hasta que no explota. Entonces, lo que sí podemos estar seguros por comportamiento de la naturaleza humana es que si persiste esto en algún segmento del globo, ya sea hipoteca, ya sea tecnología, consumo discrecional, en algún lado, alguna burbuja se va a gestar. El riesgo que nosotros vemos es que se geste una burbuja con esta emisión monetaria y con tasas de interés tan bajas y que explote antes de que la economía global salga de la recesión. Y ahí sí habría un problema. Porque en definitiva, la burbuja de las .com, en definitiva, la Fed enfrenta esa burbuja con tasas de interés elevadas. Es decir, muchos acusan a la Fed de haber, de alguna forma, truncado la suba en las tecnológicas, la suba en el mercado americano en los fines de los años 90, por haber llevado adelante un ciclo de restricción monetaria. La Fed ya venía subiendo la tasa de interés a partir de mediados de los años 90. Bueno, esa suba en la tasa de interés hizo que explotaran estos segmentos, pero les dio las herramientas como para que después que explotaron, la realidad es que tuviste un arsenal, dispusiste de un arsenal como para poder bajar la tasa de interés y amortiguar esas pérdidas. Hoy en día estás en una situación donde si se llega a gestar un evento de demasiadas de sobrevaluaciones en algunos segmentos del equity americano o del equity global, la realidad es que te agarra con un arsenal mucho menos liberado, es decir, muchas menos herramientas tenés a tu disposición como para poder enfrentar el estallido de una burbuja. Entonces el riesgo más importante que vemos es ese. En definitiva, creemos que el estímulo monetario es innegociable, que va a estar, pero lo que somos cautos en el sentido de decir, bueno, se puede estar generando en algún segmento del mercado americano o del mercado global una burbuja y no vaya a ser cosa que si ese segmento explota, como explotaron las hipotecas subprime en el 2008, que también agarró a la Reserva Federal con bastante aire, porque venía subiendo la tasa de interés a partir del año 2004 hasta el año 2007, acá lo que vemos es que se puede dar una situación donde las herramientas monetarias no estén disponibles y habrá que recurrir a mayor heterodoxia, que se viene recurriendo post-crisis 2008. ¿Esto quiere decir que, bueno, que nos tenemos que quedar en calle esperando que explote alguna burbuja? No, la realidad es que no. Lo que sí entendemos es que el asset allocation tradicional al cual estábamos acostumbrados cambió, y cambió sustancialmente. En definitiva, lo que vemos es que ahora es más importante que nunca diversificar las carteras, pero como se está dando esta situación de correlación positiva en muchos de los activos, es decir, después de la pandemia y después de que la Fed interviene, hubo momentos donde los bonos y las acciones iban para el mismo lado, y en definitiva esta presencia de la Fed, esta ola de liquidez se llevó puesto a los activos de riesgo y a los activos de no riesgo también. Entonces las correlaciones han cambiado y uno tiene en la cabeza lo que estudió en la facultad o lo que estudió en algún curso de finanzas, donde, bueno, tenés que tener un poquito de bonos y acciones para tener una cartera diversificada. Hoy en día eso no corre tan así. Entonces, la idea tradicional de 60-40, 60 bonos, 40 acciones, para tener un portafolio más o menos diversificado y con retornos atractivos, hoy lo que nos dice es que el retorno potencial de ese 60-40 es bajísimo y ajustado por riesgo es aún más bajo, y que en definitiva la diversificación que nosotros teníamos en mente, porque de alguna forma habíamos estudiado correlaciones pasadas y empíricamente hay cierta robustez como para convalidar que hay diversificación si uno combina bonos y acciones,
y tal vez hacia adelante eso esté cambiando. Entonces, nosotros ahí lo que proponemos desde nuestra unidad es un esquema diferente, un esquema donde un 70% de la cartera tal vez tenga que estar resguardado en bonos libres de riesgo, rindiendo cero o incluso con tasas negativas, en pos de tener liquidez para aprovechar oportunidades. Y el otro 30%, en lugar de invertirlo en equity al 4,5% de retorno prospectivo, como estuvimos viendo, tratar de ir a buscar oportunidades en el mercado con retornos superiores, es decir, asumir mucho más riesgo con ese 30%, pero ir a buscar retornos de 2 dígitos, de 12, 15%, de modo tal de que la cartera global termine rindiendo un 4% y no un 1,5, 2%, como rendiría si nos colocamos 60% en bonos que rinden 0,75 y 40% en acciones que tienen un retorno de 4,5 prospectivo, pero que ajustado por riesgos aún menor. Y en esta situación es donde vemos que hay una oportunidad para Argentina. Los bonos argentinos globales, no hace falta que lo refresque demasiado, porque ustedes son personas que están en el mercado y saben lo que están rindiendo, bueno, pero bueno, sabemos que tenemos la parte corta rindiendo casi 15% y la parte larga rindiendo 13, 14%. Post canje, la realidad es que tuvimos rendimientos del orden del 12%, parecía que, no digo que se iba a dar el esquema que tenían en la cabeza los acreedores que aceptaron esas posturas que trabajaban con un exit yield de 10%, pero sí que podía haber cierta compresión de spread de 12 a 11 o de 12 a 10,5 hacia fin de año. Tuvimos las medidas del 15 de septiembre que rompieron todo. Obviamente, no digo que Argentina sin esas medidas hubiera traído esos valores, pero la realidad es que hubo un evento disruptivo ahí del cual todos fuimos testigos. Lo que digo ahora es que los bonos argentinos tienen gran parte de todos estos escenarios negativos preciados. Es decir, difícilmente se dé una situación, bueno, a menos que entremos en un esquema donde el gobierno no le encuentre la vuelta a esto, termine llevando adelante una devaluación muy desordenada, que termine en niveles de inflación muy altos o hasta una hiperinflación, y ahí sí, los bonos están carísimos si ese es el escenario. Ese no es nuestro escenario base. Nosotros entendemos que el gobierno tiene ciertas herramientas todavía para aplicar para mantener la situación bajo control. Y en ese sentido, Argentina con estos rendimientos, frente a lo que rinden otros activos emergentes, es una oportunidad. Es decir, para el portfolio manager que tiene que buscar activos emergentes, la realidad es que tener bonos por debajo de la par y ya reestructurados y con rendimiento de 2 dígitos, es, digamos, algo muy difícil de encontrar. Hoy lo que ofrecen Argentina y Ecuador para los portfolio managers de bonos emergentes son retornos significativamente altos, con bonos con muy baja paridad, que en un entorno donde la situación de algunos países emergentes se puede deteriorar y no es lo mismo un bono que está tradeando muy por encima de la par, en 120, 125, que enfrente una situación de potencial de reestructuración, su caída puede ser mucho mayor, que es lo que puede ser Argentina o Ecuador, donde estamos hablando de bonos de entre 45 y 35 de paridad, con una situación de deuda que recién se acaba de resolver. Entonces, no decimos que Argentina mañana va a estar tradeando niveles de 12% de spread, pero, de yield, pero la realidad es que si Argentina encamina un poco esta situación, nosotros pensamos que estos rendimientos de 14-15% no deberían durar demasiado y Argentina ofrecería a los inversores retornos interesantes. ¿Por qué? Porque la realidad es con que un bono que vale 14,5 pase a valer 12,5, estás hablando de 2% de ajuste en la TIR, con un bono que tiene casi 9 años de duration, es un retorno en dólares de 18-20% en muy poco tiempo. Obviamente Argentina tiene que dar señales para que esto ocurra, esto no va a ocurrir si continuamos con esta situación errática donde el gobierno no le encuentra la vuelta a la situación del esquema en términos de el FX, y si sigue tomando medidas como las que tomó el 15 de septiembre, donde en definitiva quería bajar la brecha, y vos te pones a analizar las medidas y no ves una de todas esas medidas que tuviera, que estuviera dirigida a bajar la brecha. Parecía que, no sé, le había escrito a alguien que quería ampliar la brecha, no bajarla. Pero bueno, eso ya ocurrió, el gobierno tal vez tenga algo de espacio como para dar marcha atrás con algo de esas medidas, no sabemos si eso va a ocurrir o no, porque ya están
hace más de 15 días, casi un mes en la calle. Pero bueno, creemos que todo eso que es muy negativo, que es una historia que todos conocemos, está preciado en los valores de los bonos y que cualquier mejora en el margen, ya sea, no sé, un acercamiento con el fondo, pasar de un esquema de stand-by a un esquema de facilidades extensivas, donde en definitiva, bueno, el fondo te postergue los vencimientos hacia adelante y lo diga claramente. Esto se habla, pero no, el fondo no lo ha puesto blanco sobre negro, donde el fondo de alguna manera te diga, bueno, ¿sabes qué? Lo que me vencía 2021 hasta 2023, lo voy a postergar 10 años más. Y un esquema donde el gobierno dé cierta previsibilidad en términos fiscales, es decir, nadie pretende que el gobierno lleve un ajuste fiscal el año que viene a la salida de una pandemia, pero sí un sendero fiscal un poquito más creíble que lo que el mercado hoy descuenta. Bueno, parecerían ser señales que seguramente van a hacer que los bonos rindan un poquito menos de lo que rinden hoy, que esta situación tan estresante que venimos viviendo hace 15 días se descomprima. Desde el punto de vista de las carteras, bueno, nosotros tenemos dos fondos comunes de inversión para ofrecerles y para contarles cuál es la estrategia que estamos llevando adelante. Nuestro fondo de estrategia en pesos y de estrategia de alguna forma donde tratamos de elegir dentro del menú de activos en pesos cuáles son los activos que mayor potencial tiene, es el fondo ST Renta Mixta, que hoy está manejando 1.360 millones de pesos, tiene una performance en el año de 80% en pesos, y hoy está posicionado más que nada en la curva SER. 88% de la cartera está con activos SER, y el rendimiento potencial que tiene, es decir, la TIR hacia adelante que proyectamos es de 6.26 más SER. Es decir, esta curva, que hasta hace una semana estaba más cercana arrancaba en el 1% y terminaba por ahí en el disco pesos en 6,5, bueno, se ha elevado en estos días, sabemos todos lo que pasó, o sea, salió el gobierno con un fondo dólar link, muchas de las carteras de los fondos dólar link utilizaban como subyacente los activos en pesos para hacer esas estrategias. Frente a esta salida del gobierno se vieron tentados a comprar el bono soberano dólar link y bueno, tuvieron que desarmar algo de esas posiciones. Obviamente esa es la explicación para lo que pasó la semana pasada, es decir, que continúen cayendo los bonos con ajuste SER, obviamente está hablando de una situación donde en definitiva lo que está prevaleciendo es este esquema de nerviosismo y zozobra en el contado con liqui y la compra de dólares y el desarme de posiciones en pesos. A pesar de eso, nosotros creemos que estar comprando hoy bonos en esta parte de la curva, el TX26 casi a 8% más SER o TX24 a 7% más SER, con el empinamiento que uno puede observar en la curva, en esta parte de la curva hacia adelante, siguen siendo posiciones atractivas. Nosotros tenemos gran parte de la cartera en el 26 y gran parte en el 23 y en el 24. Posiblemente, si continúa esta situación de tanto estrés en los bonos con SER, hasta estemos desarmando algo de lo que tenemos en los TX cortos, TX22 y T2X2, para comprar más bonos en esta parte de la curva, porque realmente vemos valor en este segmento. Y yendo a lo que sería nuestro fondo dólar link, nosotros tenemos un fondo que es ST Renta Fija, que tiene 600 millones de pesos bajo administración, está rindiendo año a la fecha 26%, la performance en este mes es de 1% en lo que va de octubre, y de 30 días hacia atrás es de 2.18, y la estrategia es, bueno, bonos dólar link más sintéticos. ¿Por qué no fue bien los últimos 30 días, a diferencia de otros fondos dólar link que en definitiva no están teniendo retornos positivos de arriba del 2% como estamos teniendo nosotros? Precisamente porque gran parte de la cartera con sintéticos de ROFEX la hemos hecho con subyacentes conservadores, es decir, nosotros no entramos en esa dinámica que entraron muchos fondos comunes de inversión donde decían, bueno, me compro un TX21, TX22 que rinde 1 o 2% más SER y le clavo un futuro arriba y ya está, te armé el sintético. Nosotros somos de la idea de que si armás un sintético, obviamente no se lo puede armar, no podés tener toda la cartera con sintéticos perfectos porque es imposible llevar adelante y porque la TIR termina siendo muy negativa, es decir, terminás teniendo una tasa negativa más de evaluación muy importante.
hay que tener ciertas imperfecciones con los futuros, pero nosotros no nos íbamos de mambo diciendo, bueno, te compro un TX22 que rinde 2% más SER y me compro el futuro más cercano que tiene una implícita de 39. Porque eso, la realidad es un engendro, es un Frankenstein, no es un sintético. Un sintético es algo que tiene un subyacente que vence, no digo el mismo día, pero cercano. El subyacente, el bono en pesos, rinde cerca de lo que vence el futuro que estás comprando, y entonces la tasa implícita de devaluación que le prometes a tus inversores tiene cierta coherencia. Si vos te armás un futuro donde tenés bono largo y un futuro corto, o incluso un bono muy largo y un futuro mediano, y la verdad que si después ese subyacente pasa lo que pasó esta semana con los bonos con SER, que por alguna razón en particular ofrecen retornos negativos, es decir, sus tires suben, y la realidad es que ese sintético se te desarma y la situación se vuelve medio insostenible desde el punto de vista del retorno del valor cuota parte. Nosotros hemos logrado rendir bien estos últimos 30 días, precisamente porque los sintéticos los armamos con LEDs cortas, no más de los vencimientos de febrero, de hecho tenemos gran parte de la cartera concentrada en la LED de diciembre, y plazos fijos a 30 días, contra el futuro de 30 días. Entonces, con el plazo fijo sí tenés la garantía de que la tasa es 30% y después, bueno, vas a pagar la tasa de la implícita, que será 33 como es hoy en día, 39 llegó a ser. Bueno, tenés devaluación -3, -9, pero en definitiva no tenés un sintético armado con un subyacente que no se condice con el momento de vencimiento. Fuimos prolijos en ese sentido y creo que eso nos jugó a favor. A pesar de lo que les digo, hemos entrado fuerte a lo que es el bono soberano dólar link que ha emitido el gobierno. 10% de esto hemos participado en la emisión primaria y el otro 7% lo compramos por mercado secundario la semana pasada. Y la realidad es que ahí también, o sea, el bono dólar link del gobierno arrancó en dólar link +0 y ahora ya está rindiendo -4, devaluación -4. Pensamos que si el gobierno sale con nuevas emisiones, bueno, esta demanda de este único instrumento que hay, soberano, líquido, que de alguna forma es la vedette para todos los fondos dólar link, bueno, va a bajar porque en definitiva va a haber competidores en el mercado. Mientras el gobierno continúe en una situación donde no anuncia que va a salir con nuevas emisiones de dólar link, y bueno, este bono seguramente va a seguir subiendo. Lo mejor que podría hacer el gobierno es salir con emisiones un poquito más cortas que la que salió, es decir, emisiones de dólar link a 6 meses, a 9 meses, a 3 meses, nos vendría muy bien a los fondos que hacemos dólar link, y creo que el gobierno tendría ahí una fuente de financiamiento genuina casi garantizada, porque no hay que dejar de ver que así como el gobierno se financiaba con LEDs, esas LEDs eran el subyacente para los fondos dólar link. Si ahora desplazás a las LEDs por nuevos instrumentos de dólar link, bueno, la realidad es que el gobierno no debería pensar que va a salir con LEDs de corto plazo y va a tener el mismo nivel de financiamiento que tenía antes. O una cosa o la otra, no es que hay más pesos, son pesos que se van a ir direccionando en diferentes instrumentos de acuerdo a la tónica que tenemos hoy los fondos, que en definitiva la tónica la imprimen los inversores que forman parte de, que son los cuotapartistas de nuestros fondos. Los corporativos dólar link tenemos solamente 11%, nunca fuimos muy amigos de los corporativos dólar link por la simple razón de que muchas empresas salían con créditos que no nos gustaban demasiado y con plazos demasiado largos. Es decir, compañías que salían con dólar link a 0 o que en el mercado secundario tradeaban negativo y el bono tenía 2 años y medio o 2 años de duration. Y en definitiva, lo que pensamos ahí es que si se da en algún momento una devaluación, la realidad es que ese bono dólar link te va a reflejar la devaluación, pero también va a tener una suba significativa en la TIR. Entonces, cuanto más largo es el bono, más te va a pegar esa suba en la TIR. Lo mismo puede ocurrir con el bono soberano, eso es una realidad. Pero bueno, de alguna manera el bono soberano es más corto, no es 2 años, sino que es 1 año, y además tiene la particularidad de la liquidez, que para los fondos comunes de inversión abiertos es sustancialmente importante, porque en definitiva no es lo mismo que se dé la devaluación y yo tenga que salir a vender un bono corporativo de una compañía que no opera nunca, y que en definitiva lo tengo que vender porque tengo rescates de la gente que me suscribió a mi fondo pensando que iba a ocurrir la devaluación y eso ya ocurrió, que tener que salir a vender un bono dólar link soberano que en definitiva si estaba rindiendo -4 ahora pasará a rendir +8
pero que yo tengo salida, no es una puerta 2. Entonces, la realidad es que nunca nos gustaron demasiado los corporativos dólar link, no es que ahora tenemos 11% de la cartera porque hemos vendido corporativo dólar link y comprado el soberano, sino que siempre tuvimos una posición marginal en los corporativos dólar link. Bueno, eso sería todo de mi lado. No sé si hay preguntas, chicos, ¿cómo quieren seguir? Gracias, Gastón. Muy claro, Gastón. Tengo una pregunta, no sé si Agus tenés alguna voz. Sí, tengo algunas varias, mientras Dale, que los que tienen arrancamos. consultas pueden ir anotando en el chat. Gastón, recién, bueno, estamos hablando un poco de la cartera internacional, donde hacías una recomendación, o de alguna manera un posicionamiento de 60% en bonos y un 40% buscando valor en alguna acción. Ahí te quería hacer una consulta, si te animás a recomendar algún sector en particular o alguna acción a nivel internacional que compone puntualmente el S&P o el Dow. Sí, nosotros básicamente lo que decíamos acá es que el típico portafolio de 60% en bonos y 40% en acciones es como que no le vemos valor, en el sentido de que tiene rendimientos objetivos de 2,5%. Entonces, por eso tratamos de decir, bueno, vayamos a un esquema de 30-70, en el sentido de decir, este 70 sí, que esté en bonos libres de riesgo, que rinda cero, y este 30 que busque trading en el portafolio, que busque activos con retorno de 2 dígitos, y ahí es donde Argentina entendemos que ocupa un lugar fuerte en los portafolios. La verdad que hacerte recomendaciones de acciones en particular no me atrevería a hacer, porque en definitiva no estoy siguiendo ninguna en particular como para decir, bueno, individual security y tal, no somos ese tipo de portfolio manager, somos en el equipo 3, y en definitiva tenemos bastante con Argentina como para andar siguiendo individualmente algunas compañías americanas. Pero bueno, la realidad es que sí podés, de alguna forma, si te gustan Quizás las el rubro, acciones... digamos. Algún ¿Cómo? rubro puntual. Algún rubro más que alguna empresa, algún rubro en particular. Mirá, no, de nuevo, mercados emergentes es un poco lo que nos parece que en definitiva puede funcionar bien. No soy de la idea de comprar equity de emergentes, sino más que bonos, y en ese sentido me parece que, bueno, Argentina es lo que debería formar parte de los portafolios y no tanto meter equity americano. Es decir, obviamente hay compañías de primer nivel que cuando uno ve los balances parecería que de alguna forma atravesaron bien la pandemia, pero no sé si vale la pena recomendarlo, porque ya, como te decía antes, estamos hablando de múltiplos de 22 veces. Yo te puedo recomendar una compañía que me parece que luce sólida, pero no es una oportunidad. En definitiva, te estoy dando algo que es simplemente seguridad, que en definitiva no es una recomendación de inversión, es simplemente describirte que una compañía, bueno, hizo bien las cosas, tuvo un balance mejor a lo esperado, pero hacia adelante, ¿qué esperar? Y me parece que no es nuestra labor. Nuestra labor es tratar de detectar compañías que pueden atravesar dificultades y que en definitiva, bueno, todas esas dificultades están preciadas en el precio de los bonos, como pasa con Argentina, y que con pequeñas mejoras se puede dar una situación de potencial retorno mucho más atractivo que el que podés tener con blue chips americanas. Es decir, sí, por ahí si te compras Coca-Cola vas a andar bien, compras bancos americanos, la realidad es que están muy castigados y tal vez sí sería una oportunidad. Cuando uno mira Citi, cuando mira Goldman Sachs, son compañías que no están ni cerca de los máximos de febrero y que en definitiva pueden llegar a mejorar. Pero bueno, también el entorno para los bancos con tasas de interés tan bajas por tanto tiempo no es el más prometedor. Entonces, de nuevo, hay compañías que son sólidas, sí, pero mucho de eso ya está en precios y no sé si hacer una recomendación desde ese lugar. Entonces, tratamos de ir a los portafolios donde decimos, bueno, hay una parte que sí que tiene que asumir riesgo y va a haber volatilidad. Y la volatilidad se expresa a flor de piel. O sea, vimos los bonos argentinos que post-canje valían una cosa y ahora valen 20% menos. Eso es volatilidad y esas son las oportunidades que para nosotros un inversor debería tratar de ver. No aquellos activos que son seguros, porque en este entorno, en definitiva, muchas compañías que son sólidas ya están bien valuadas por el mercado, sino esta situación donde pensamos que gran parte de lo negativo con Argentina está en precios y con pequeñas mejoras podrías tener retornos de 15-20% en dólares rápidamente. Y justamente como disparador, ahí comentando sobre la curva soberana argentina en dólares,
pensando que el acuerdo con el FMI puede generar algún sendero fiscal un poco más responsable. ¿En qué lugar de la curva soberana te posicionarías donde crees que puedes capturar vía duration una suba de precio y una mejor rentabilidad, digamos? ¿En los bonos más largos, en los bonos más cortos? En No, la a curva mí me gustan soberana. los largos. Los largos tienen duration alta, que si pensás que una compresión de spread va a ser el mejor atributo. Tienen convexidad alta, los bonos argentinos, cuando le calculás la convexidad es altísima, es mucho más alta que el promedio de otros bonos emergentes. Y en ese segmento, a mí el que más me gusta es el GD38, que de alguna forma es el hijo del DISI. Este bono tiene indenture 2005, y la realidad es que no está reflejando ese valor del indenture. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva acabás de reestructurar, entonces pensar que vas a volver a un esquema de reestructuración, pero eso en algún momento, si la cosa se pone difícil, vale. Y hoy el mercado no le está otorgando valor y pensamos que es una muy buena oportunidad. Es decir, un bono que rinde 14.60, que no está en la parte media, parecería que está en la parte media porque está invertido, pero es un bono realmente largo, con casi 8 años de duration, muy cercano a los bonos más largos que tiene Argentina, con convexidad alta y con el indenture 2005, me parece que tiene los mejores atributos. Después hay inversores que te dicen, no, como Argentina se come una piña cada 10 años, yo prefiero el 30, el G30, porque en definitiva con el 30 por lo menos me garantizo que voy a estar cobrando algo de cupones y hasta puedo llegar a cobrar gran parte de la amortización. Bueno, está bien, es válido. Ahora, si se da una compresión fuerte de spread, y bueno, el 30 tiene una duration que es bastante menor a los bonos largos. Pero bueno, es subjetivo, depende del posicionamiento de cada inversor. Pero sí, a mí el que más me gusta es el 38. Gastón, te Y hago una consulta. Pasando ya al universo pesos, para inversores hoy que están atrapados en pesos, en el sentido de que por diferentes restricciones del Central, CNB, bueno, quedan obligados a invertir en pesos. ¿Cómo ves la carrera de instrumento en pesos de acá a un horizonte de 3 a 6 meses? ¿Peso tasa a bailar, ajuste ser o eventualmente haciendo uso de un dollar link eventualmente? ¿Cómo te gusta en ese orden? Mirá, a mí, por cómo invertimos el mixta, lo que más me gusta es el SER. La Baldar, la realidad es que sí, puede llegar a haber alguna sorpresa, el gobierno subiendo la tasa, fíjense lo que está haciendo con la tasa de repo y la tasa del ELIC, tratando de hacerlas converger como para que después el efecto final sobre la tasa Baldar sea neutral. No vemos subiendo fuerte la Baldar, la verdad que nosotros con tasa bonos con ajuste Baldar prácticamente no tenemos en las carteras. Y después está la disyuntiva SER contra dólar link. Honestamente yo prefiero el SER, me parece que el gobierno va a hacer todo lo que pueda para evitar la devaluación, después se podrá imponer finalmente y el mercado tendrá el veredicto, pero el gobierno la va a extender lo máximo que pueda e incluso puede ir a un desdoblamiento, y si hay un desdoblamiento seguramente el dólar link va a seguir ajustando por el BCRA 3500, con lo cual tampoco va a reflejar lo que refleje el financiero, entonces también ahí podría llegar a tener algún tipo de menor ventaja con el dólar link. Nosotros, a mí, honestamente, los bonos con SER, como están rindiendo hoy, casi 8% más SER en esta parte de la curva, TX26, TX24, son de esas cosas que se dan de vez en cuando, que de nuevo, las compañías de seguro que empiezan a tener flujo o que cobran algún vencimiento de algún plazo fijo, de LEDs que les van cayendo, qué sé yo creo que te empiezan a llevar puesto esta parte de la curva, porque son activos que están realmente machados contra sus pasivos. O sea, a la compañía de seguro no le importa el dólar, no le importa el dólar link, no le importa, tiene que rendir inflación más algo. Y hoy en día, hasta hace un mes, se mataban por el TX21 y TX22 con tasas de interés reales negativas, y las compañías de seguro, como habían empezado su año contable a principios de julio, bueno, de alguna forma tenían que tener algún activo cortito que les diera inflación, y pagaban el TX21 negativo. Imagínate ahora que rinde 3% más SER. Me parece que son esos momentos donde la curva pesos muestra cierta zozobra, pero después estamos todos los inversores locales acorralados y flujo que entra, flujo que va a terminar yendo, por lo menos nuestras carteras, va a terminar yendo a los TX, y si me preguntas a mí, más a los TX de la parte media y cuasi larga que la parte cortita. Entonces, sí. Okay.
hay que tener en cuenta que son bonos con volatilidad, no son para cualquier inversor. Hasta hace poco el TX26 valía casi 87 mangos, ahora vale 78, es una caída fuerte. Pero bueno, son bonos que te protegen contra contra un posible desenfreno en la nominalidad de Argentina, que no es un tema menor. O sea, si la nominalidad se pierde y la inflación el año que viene es demasiado alta, en teoría estos bonos te protegerían. Después está la discusión, che, ¿te pagarán por el cero o no lo pintarán? Bueno, entramos en la derivada segunda de cada decisión kirchnerista, qué sé yo. O sea, después de lo que pasó en la década pasada con la intervención del INDEC, yo no creo que vayan por ese mismo camino. Obviamente no formo parte del gobierno, no lo puedo garantizar, pero me parece que si vos tenés un bono con ajuste pesos, hiciste todo el esfuerzo para normalizar la curva de pesos y tener una fuente de financiamiento, que después empieces a poner en tela de juicio esos cash flow, y la realidad es que pegarte un tiro en el pie es de alguna forma tirar por la borda la única fuente de financiamiento genuina o cuasi genuina, porque estamos todos acorralados, que tenías para poder hacerte de pesos y no recurrir todo a emisión monetaria. Yo creo que el gobierno ahí, creo que Guzmán eso lo entiende, que la Secretaría de Finanzas lo entiende, entonces sería lo último que harían, reperfilar nuevamente deuda en pesos o, no sé, alterar las estadísticas para pagar menos pesos que los que tendrían que pagar. Ok. Gastón, te pregunto, en relación justamente a este tema de la curva SER, a ver, me parece que lo que pasó la semana pasada estuvo muy relacionado con el tema de la emisión de Orlink. Ahora, lo que vimos esta semana, ayer, ¿crees que sigue una continuación de eso o hay otra cosa respecto al sell-off que estamos viendo en la curva SER? Digamos, ¿qué es lo que estás interpretando vos? Mirá, acordate también. ¿No? Sí, acordate, yo creo que hay muchos inversores que más allá de que el efecto dólar link pudo más que la emisión, es decir, esta idea de muchos jugadores lo que hicieron fue, bueno, meto una orden en el dólar link por más de lo que quiero tener porque pienso que va a haber prorrateo. No hubo prorrateo, tengo que salir a vender para pagar. Primer efecto de la semana pasada. Segundo efecto, veías que las implícitas de ROFEX más las LEDs te daban devaluación menos, no sé, menos 10, menos 8. Y bueno, muchos dijimos también, bueno, ¿sabes qué? Desarmemos algo de sintético para ir al dólar link ya por el secundario, no en el primario, ya por el secundario, porque rinde devaluación menos 2 y tengo salida y no me quedo con este engendro de sintético mal hecho como le pasó a muchos fondos. Entonces, fue un efecto emisión primaria y después rebalanceo del portafolio tratando de tener lo máximo posible que podías tener en este bono dólar link. Sí. A eso sumale la disparada en el contado con liqui y que todavía hay muchos fondos de afuera con pesos acorralados que veían un contado con liqui y cada vez se iba más. Y bueno, no sé si hubo o no, porque la verdad que no lo charlé con ningún broker que opere fondo del exterior contra pesos, pero pudo haber habido algo de este efecto de, bueno, PIMCO, no sé si se acuerdan que PIMCO tenía el TJ20 en junio, que de alguna forma, ¿cuál fue la promesa que le hicieron a PIMCO para que no rompiera el mercado de contado con liqui en junio en plena reestructuración? Bueno, acompáñame con el vencimiento del TJ20 para que yo no tenga que emitir los pesos para pagarte, porque me generás un desborde monetario que no puedo controlar. Acompáñame con una LED, con un bono en pesos y te armo un puente ¿hasta cuándo? Y hasta agosto, septiembre, octubre, donde ya voy a tener la reestructuración acordada y te voy a permitir a vos licitar bonos en dólares de la reestructuración de deuda ley argentina. Nada de eso pasó. Y esos fondos se quedaron con sus activos en pesos. Sí. Y la realidad es que vos podés mirar el activo en pesos y lo evaluás por el contado con liqui en tu cartera y decís, bueno, si el contado con liqui más o menos se mantiene, bueno, lo tengo ahí, Argentina un dolor de cabeza, sí, me cagaron de nuevo, pero ya está. Y otra cosa es ver que el contado con liqui cada vez vale más y que lo que tenés en términos de tu fondo en dólares cada vez vale menos. Y decís, ¿sabes qué? No importa que me tenga que hacer un contado con liqui con parking tema 7 y después me hagas un fail con la contraparte de afuera. Dame salida de Argentina. Pero mirá que vale 160 salida de Argentina. Dame salida igual. Y bueno, y muchos se deben haber ido. De hecho, no la semana pasada, pero hace una semana atrás, la semana pasada no, la anterior,
algunas contrapartes te contaban eso, que operan con fondos de afuera, te decían, no, de repente uno vino y me dijo, cotizame contado con liqui, mirá que te va a salir carísimo, cotizame, 156, bueno, te vendí tanto. Y se quedaron con el pasivo de cómo armarle la salida a ese fondo. Entonces, no descarto que haya habido algo de eso. Es decir, los fondos de afuera se mueven así, mientras en definitiva los pesos están ahí y el contado con liqui no se mueve, bueno, la evaluación no me afecta. Ahora, de repente, lo que tenían en pesos empieza a caer porque las tires subieron y el contado con liqui se eleva, le cayó en dólares la posición 15%, tal vez se asustan y dicen, bueno, ¿sabes qué? Sacame, y son procíclicos, es decir, te exacerban aún más la salida. Esta segunda parte es interpretación mía, no la sé. Lo de los fondos, con la estrategia Dollar Link, sí, te la puedo contar porque de hecho hemos participado. Gastón, tengo una consulta rápida. Por los fondos que estamos hablando ajustables a inflación y a Dollar Linked, ¿cuál es el plazo mínimo recomendado para un cliente para posicionarse en lo mismo? Es decir, ¿cuál es la duration de cada uno de esos fondos? Claro. Mirá, el Mixta no es un fondo que tenga una duration corta. Si vos te fijás, 25%, 24% de la cartera de TX26, 24% de TX23, estamos hablando de que el fondo tiene mínimo 4 años de duration. Entonces, no es un producto para un inversor que diga, uy, tengo unos pesos ahí dando vuelta, lo saco del tema 0, del tema 1 y lo pongo en el Mixta para ver si le puedo hacer algo de rentabilidad en la próxima semana. No, acá la idea es decir, bueno, acá hay un asset manager que maneja los pesos, que puso un retorno positivo año a la fecha interesante en los pesos, le doy a él la potestad como para que estos pesos me los maneje a su criterio de la mejor manera y vengo a ver cuánto está rindiendo el fondo de acá a 6 meses, de acá a un año vista. La realidad es que confundir al Mixta con un fondo T+1 es un error. Tenemos un fondo T+1 que invierte en LEDs, que tiene un patrimonio de 100 palos, es chiquito, pero que en definitiva, bueno, no lleva adelante una estrategia tan agresiva y ahí sí la duration es bastante baja. Entonces, el Mixta es para alguien que quiere manejo profesional de la curva pesos y que acepta riesgo duration. Ahora, el Dollar Link, la realidad es que sí tiene un horizonte de inversión más cortito, porque en definitiva, como tenemos 70% en sintéticos con LEDs, la realidad es que ahí la idea, el que te suscribe no te suscribe con un horizonte de inversión, te suscribe como para decir, bueno, yo espero que en algún momento se dé la devaluación y vos la captes lo mejor posible. En general, los inversores que tenemos ahí adentro, en definitiva, están esperando eso. Pero puede pasar lo que te decía antes, que se dé un desdoblamiento y que los Dollar Link no reflejen la devaluación, ya sea por sintéticos o por el Dollar Link, o que en definitiva la devaluación se postergue. Y obviamente si se posterga, tenés un carry negativo que te está jugando por este tema de diferencial de precio, es decir, una implícita que vale 40 y las LEDs que valen 30, 35. Bueno, el fondo va a rendir de evaluación menos algo, pero sí, el Dollar Link es mucho más corto desde el punto de vista de la duration que lo que es el Mixta. Bueno, excelente, Gastón. Muy clara la presentación, te agradecemos en nombre de todo el equipo de Petrini Valores. Esperamos contar con una presentación nueva en corto plazo. Y para los presentes, bueno, quedamos atentos a conversar todas estas estrategias, cómo capturarla vía la colocación de estos fondos de Southern Trust. Así que, muy buen día para todos. Gracias, Gracias, chicos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Saludos. Chao, chao.